Buenas noches, mi nombre es Cristian Fabián Corredor Bermúdez. Hoy voy a hablar sobre la normatividad ambiental colombiana. Primero necesitamos saber qué es y cómo se origina. Hay que tener claro que existen dos disposiciones a la fecha legislativas que fundamentan el núcleo y origen de la legislación ambiental en Colombia. El primero es el Código de los Recursos y Medios Renovables del Medio Ambiente o el Decreto Ley 2811 de 1994. El segundo es la Ley 99 de 1993 desarrollada por la Constitución Política de 1991. ¿De acuerdo? Primero fue la Ley 99 de 1993, posteriormente recibe una expansión o un desarrollo más amplio con la ley política, con la Constitución Política, de 1999. Primero vamos a hablar de los códigos de los recursos y medios renovables del medio ambiente o el Decreto Ley 2811 de 1994. Este surge como resultado de la reunión de Estocolmo de 1972 y Colombia lo expidió por primera vez su Código de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente mediante la Ley 23 de 1973. Incluso para esa fecha, este código ya venía bastante amplio en cuanto a la protección del medio ambiente y todos estos temas. Este código debemos tener claro que se divide en dos partes. El libro 1, que trae toda la definición, las normas generales de la política ambiental y la dimensión internacional. En el libro 2 encontramos la propiedad, uso e influencia del uso de los recursos renovables. Entonces, primeros aportes de la Ley 28 de 1994. Primero, fijó el marco para el desarrollo normativo con un contenido de alta vanguardia. Como lo había dicho, incluso para esa fecha, era un marco conceptual incluso bastante desarrollado, muy fuerte, con muchos términos incluidos dentro de esta ley. Segundo, da una directriz al gobierno para la enseñanza ambiental en Colombia. Entonces, en esa fecha ya tenían bastante claro que no solo era emitir leyes, sino que a su vez ir creando la educación y la conciencia en las personas del país para la protección de nuestros recursos naturales. Tercero, facultó al gobierno para destinar recursos en pro de la conservación ambiental. Ya con este tema, pues aquí se crearon fondos grandísimos para la protección de nuestros recursos renovables del suelo, del aire y todas estas cosas. Reglamentación de sanciones por contaminación ambiental. Este también fue un punto muy importante, porque antes de esto, pues las sanciones o los castigos para las personas que destruían nuestro medio ambiente no eran tan fuertes y casi que nadie era castigado, por decirlo así. Principales aportes de la Ley 28 de 1994. Entonces seguimos. Dispuso la creación de un sistema de información ambiental, no obstante se empezó a desarrollar 10 años más tarde. Tal como dice aquí, solo dejó, pues como constatado en la ley, el sistema de información ambiental, pero 10 años más tarde, gracias a la Constitución Política, es que realmente se echó a andar este punto, ¿de acuerdo? Obligó que cualquier obra pública debería contener un programa con estudios, planos, presupuesto, impacto socioambiental, con el fin de reducir el mínimo impacto perjudicial en el medio ambiente. Este es otro punto súper importante dentro de esta ley. Pues antes casi que todas las obras públicas se hacían sin los debidos estudios, sin el debido proceso. Entonces, más que todo se veía afectado el espacio público porque se intervenían zonas verdes de esparcimiento para la gente, entonces con alto nivel de contaminación. No había como tal ese procedimiento que garantizara la protección de nuestros recursos. Seguimos ahora con la Ley 99 de 1993. Esta ley
uno de sus fuertes fue el derecho al ambiente sano. ¿De acuerdo? Reconoce que para poder cumplir con otros deberes fundamentales que establece la Constitución, debemos partir también de que en cumplimiento de esos derechos se basa que debe estar primero el derecho a un ambiente sano. ¿De acuerdo? No se puede garantizar el derecho a una vida digna, por ejemplo, si no hay un ambiente sano. Entonces, ese es un punto muy fuerte de esta ley. Segundo, uso de los recursos naturales con arreglo al interés general sin destrucción del mismo. Entonces, reconoce también que los recursos naturales deben ir en pro del interés de la comunidad y buscando pues obviamente el desarrollo de la comunidad a su misma vez sin destrucción de estos mismos recursos. Tercero, reconocimiento de la interdependencia de los recursos naturales y demás elementos ambientales. Cuarto, tope o límites permisibles de uso de nuestros recursos naturales como el agua, el suelo o el aire. Pues ya como lo mencioné antes, este uso de estos recursos era ilimitado y prácticamente cualquier empresa o persona podía acceder al uso de estos recursos. Ahora pues ya no es así, no todas las empresas pueden acceder a estos recursos y usarlos sin precaución, ¿sí? Ahora pues hay que sacar licencias, permisos del Estado, igual el Estado regula qué tanto estos recursos se usan y cómo se están viendo afectados estos mismos recursos en ese uso. Aquí tenemos introducción de conceptos de planificación y medio ambiente urbano. Súper importante este punto, pues enseña o da más bien el lineamiento dentro de las ciudades, dentro de todo el territorio, los territorios urbanos, estos conceptos de planificación que ayudarán pues obviamente al crecimiento de la ciudad, que es súper importante, pero como ya lo había mencionado antes también va de la mano con el conocimiento de saber desarrollar estas obras, ¿no?, entre nuestros espacios públicos y privados. Se dispone que en los centros urbanos deben disponerse de espacios cubiertos de vegetación. Aparte de eso, pues también en ciertas obras públicas obliga, por decirlo así, también de conservar o crear espacios verdes, zonas verdes, en pro de conservar nuestros recursos naturales. Dimensionamiento internacional de los recursos ambientales. Este también es uno de los fuertes de esta ley, debido pues que antes habían países que sin tratados de manera directa o indirecta afectaban los recursos de sus países vecinos. Entonces con esta ley se busca como una interrelación entre los países y dimensionar cómo afecta un país con otro sus actividades industriales, de construcción y demás cosas como estas. Otro punto que tenemos son condiciones y requisitos para actividades que usan productos químicos, sustancias tóxicas, radioactivas, residuos, basuras, desechos y desperdicios. Súper importante este punto también, porque uno básicamente creería que esto siempre estuvo controlado y vigilado, pero no fue así. Realmente muchas de las empresas extranjeras, también de acá, daban uso desbocado a todos nuestros recursos y pues había mucha polución. En nuestros ríos desechaban muchos productos químicos, sustancias tóxicas, radioactivas. Incluso se ve hoy en día, y aunque uno no lo crea, después de tanta reglamentación que tiene nuestro país en esta materia, que por cierto es de las más completas y extensas, hoy en día se sigue viendo tristemente empresas que no tienen en cuenta todo esto y siguen contaminando nuestros recursos. Algo súper importante de esta ley es que, ya lo mencioné desde el principio, reconoce la importancia de un ambiente sano como condición imprescindible de la vida, de la propia vida, y que ningún derecho podría ser efectivo en un ambiente no vivible o profundamente deteriorado. Entonces reitero, garantizar otro derecho fundamental dentro de la Constitución
es básicamente imposible si como base no hay un ambiente sano. ¿De acuerdo? No puedes garantizar educación si de todas maneras esa educación que brindas no es dentro de un ambiente sano, al lado de un río, por ejemplo, que está contaminado. No puedes garantizar una vida digna en un entorno que se ve afectado por la minería, por la polución de las empresas. Entonces, reconoce el enfoque de un ambiente sano y la importancia para los demás derechos. Los principales aportes de la Constitución. Aunque ya como lo mencioné, estas dos primeras leyes ya venían muy fuertes y muy extensas, se requería, pues se vio dentro de la Constitución política necesario hacerle también algunos complementos, algunas articulaciones a estas leyes. Entonces aquí tenemos las principales. Dentro de la Constitución política se logró un avance notable en la consagración de acciones para la defensa de los derechos ambientales en general. ¿De acuerdo? Antes estos temas eran más que un segundo tema a tratar en las mesas de discusión importantes. Entonces casi nadie prestaba atención a estos temas. ¿Qué buscaba esto? La acción política, la Constitución política, perdón, reforzar que las acciones de protección de los derechos ambientales fueran más grandes y casi que como la protección de los derechos que normalmente se ven que se protegen. Este segundo punto va relacionado con el primero, las herramientas judiciales, financieras, de planeación, administrativas, articuladas a la necesidad de garantizar un ambiente sano. Dentro de las herramientas judiciales podemos encontrar las tutelas. Esto es un poquito aparte, pero pues las tutelas en este caso para la protección ambiental seguían siendo dejadas a un lado, no se le veía tanta importancia. Hoy en día se le ve un refuerzo a esa estructura judicial de las tutelas, un refuerzo a la parte financiera, los recursos que se destinan a la planeación administrativa para conseguir que se protejan de mejor manera los recursos. ¿De acuerdo? Hubo también una prohibición específica de ingresar residuos tóxicos al territorio nacional. Queda más que claro ese punto. Y con eso finalizamos. Muchas gracias.